Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 17 al 22. Hermanos, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes, que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Pues, por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre, por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora, comparten con el pueblo santo, los mismos derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son, como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo, es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En Él, también, ustedes se unen todos entre sí, para llegar a ser un templo, en el cual Dios vive, por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos, cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos, a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo, en medio de ellos, y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino, cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen, sin haber visto». Palabra del Señor. Estas lecturas nos hablan de la importancia de la fe, la comunión y la experiencia transformadora de encontrarse con Jesús. A través de ellas, somos llamados a profundizar nuestra relación con Dios y a vivir como miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El pasaje de la carta a los Filipenses nos habla de la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús y cómo, a través de su obra en la cruz, somos transformados en un nuevo pueblo, unidos como la Iglesia de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras para recordarnos la importancia de la reconciliación y la unidad en Cristo. Jesús vino al mundo para proclamar las buenas nuevas de paz. Él es el mediador entre Dios y la humanidad, y por medio de su sacrificio en la cruz, nos reconcilió con Dios. A través de su muerte y resurrección nos ofrece la paz con Dios y la paz en nuestras relaciones humanas. En Jesús encontramos la reconciliación y la restauración de nuestra comunión con el Padre y con nuestros hermanos y en la fe. En Cristo ya no somos forasteros, sino que somos acogidos en la familia de Dios. Somos parte de un pueblo escogido, una comunidad de creyentes que comparten la misma fe y la misma esperanza en Cristo Jesús. Esta unión y comunión en Cristo es posible porque Él es la piedra angular, el fundamento sobre el cual se construye la Iglesia. Jesús es el centro de nuestra fe y el cimiento sólido sobre el cual construimos nuestras vidas espirituales. Como Iglesia, somos una edificación espiritual, donde cada uno de nosotros tiene un papel importante. Cada creyente es una piedra viva en este edificio espiritual. Juntos, formamos el templo santo del Señor, donde Dios mora por medio de su Espíritu. Somos llamados a vivir en armonía y unidad, construyendo unos a otros y creciendo en nuestra fe.
Cada uno tiene dones y talentos únicos que contribuyen al crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. En nuestra reflexión, también debemos reconocer los desafíos que enfrentamos como iglesia. A veces, podemos caer en divisiones, conflictos y falta de unidad. Pero debemos recordar que somos llamados a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos por preservar la unidad y promover la reconciliación entre todos nuestros hermanos. Esta lectura también nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos parte de la familia de Dios, unidos en Cristo Jesús. Nuestra fe en Él nos conecta con creyentes de todas las épocas y lugares y nos invita a vivir en armonía y amor. Como iglesia, debemos ser una luz en medio de la oscuridad, mostrando al mundo el amor de Cristo y proclamando las buenas nuevas de salvación. Debemos ser una comunidad acogedora, donde los perdidos encuentren amor, esperanza y dirección. Además, debemos recordar que nuestra identidad y propósito no se basan en nuestras circunstancias o logros personales, sino en nuestra relación con Jesús. Somos salvos por gracia, no por obras, y esto nos libera para vivir en gratitud y servicio a Dios y a los demás. Queridos hermanos, que esta reflexión nos inspire a abrazar nuestra identidad en Cristo y a buscar la unidad y la reconciliación en nuestras relaciones. Que seamos un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios en este mundo necesitado. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro caminar diario, y que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Ahora, pasemos al Evangelio de Juan, donde encontramos el relato de la aparición de Jesús a los discípulos después de su resurrección. En este pasaje se nos presenta el encuentro de Jesús resucitado con su discípulo Tomás, quien había expresado dudas sobre la resurrección. A través de esta historia, podemos extraer valiosas lecciones sobre la fe, la duda y el encuentro transformador con Jesús. El pasaje comienza con Tomás, uno de los 12 discípulos, quien no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás después de su resurrección. Los otros discípulos le cuentan emocionados que han visto al Señor, sin embargo, Tomás responde con incredulidad. La actitud de Tomás es comprensible. Después de presenciar la muerte de Jesús en la cruz, su fe había sido sacudida y necesitaba pruebas tangibles para creer en la resurrección. Sin embargo, 8 días después, Jesús se presenta nuevamente en medio de sus discípulos y esta vez Tomás está presente. Jesús, en su amor y comprensión infinitos, se dirige específicamente a Tomás y le muestra realmente que él realmente está resucitado. En ese momento, Tomás experimenta un encuentro transformador con Jesús. Al ver las heridas en las manos y el costado de Jesús, su incredulidad se disipa y su fe se fortalece. Tomás exclama admirado: «Señor mío y Dios mío». Estas palabras son una confesión poderosa de fe y reconocimiento de la divinidad de Jesús. Después de eso, Jesús le dice que solo porque lo ha visto, ha creído, y que son bienaventurados los que creen sin haber visto. Esta declaración de Jesús es relevante no solo para Tomás en aquel momento, sino también para nosotros hoy. Somos llamados a creer en la resurrección de Jesús, aunque no hayamos sido testigos presenciales de ese evento histórico. Nuestra fe se basa en el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares y en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Como Jesús afirma, aquellos que creen sin haber visto son bendecidos. La historia de Tomás nos enseña importantes lecciones sobre la fe y la duda. En primer lugar, muestra que es humano tener dudas y preguntas. Tomás fue sincero acerca de sus dudas y necesidades de evidencia. Jesús no lo rechazó ni lo condenó, sino que respondió amorosamente a sus inquietudes.
Esto nos recuerda que Dios no teme nuestras dudas y preguntas, sino que nos invita a acercarnos a Él con honestidad y humildad. En segundo lugar, la historia de Tomás nos muestra que la fe verdadera es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Tomás necesitaba ver y tocar para creer, y Jesús se le apareció para satisfacer su necesidad. Sin embargo, Jesús también nos llama a creer y confiar en Él sin la necesidad de pruebas físicas. Nuestra fe se basa en la experiencia de su amor, en la obra transformadora del Espíritu Santo y en la revelación de la palabra de Dios. Además, este Evangelio nos desafía a vivir en una fe comprometida. Después de su encuentro con Jesús, Tomás se convirtió en un apóstol valiente y fiel, dispuesto a llevar el mensaje de salvación a los demás. Su experiencia personal con Jesús lo transformó de un hombre dudoso a un discípulo apasionado. Del mismo modo, cuando encontramos a Jesús y experimentamos su amor en nuestras vidas, somos llamados a vivir una fe activa, compartiendo el mensaje de salvación y mostrando su amor a los demás. En este pasaje, Jesús también nos invita a tener una fe más profunda y a un compromiso total. Él nos llama a creer en su resurrección y a seguirlo sin reservas. Nos desafía a confiar en su poder y amor incondicional, incluso en medio de las dificultades y dudas que puedan surgir en nuestro camino. Nos anima a vivir una vida de entrega total, donde dejamos de lado nuestras propias ambiciones y nos rendimos completamente a su voluntad. Finalmente, la historia de Tomás nos recuerda que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe cristiana. Su resurrección confirma su identidad divina y nos ofrece la esperanza de la vida eterna. A través de su muerte y resurrección, Jesús ha vencido el pecado y la muerte y nos ha otorgado la salvación. Como creyentes, tenemos la bendición de conocer y experimentar la verdad de su resurrección, y esto debe impulsarnos a vivir vidas transformadas y a compartir esta buena noticia con otros. En conclusión, estas lecturas nos desafían a creer en Jesús sin haberlo visto físicamente, confiando en su palabra y permitiendo que su Espíritu transforme nuestras vidas. A través de nuestra fe y comunión en la Iglesia, somos llamados a ser luz y sal en el mundo, llevando el amor y la verdad de Cristo a todos aquellos que nos rodean. Oremos, queridos hermanos, para que podamos vivir nuestra fe de manera auténtica. Oremos para que podamos ser testigos vivos de su amor en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Oremos para que nuestra iglesia sea un faro de esperanza y un lugar de encuentro con Dios para todos aquellos que buscan la verdad. Oremos juntos. Padre amoroso, te damos gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a crecer en fe y confianza en ti, para que podamos ser testigos de tu amor y gracia en el mundo. Permítenos ser piedras vivas en la edificación de tu templo, donde tu Espíritu Santo habita y transforma nuestras vidas. Fortalécenos en momentos de duda y dificultad y ayúdanos a confiar en tu presencia, incluso cuando no podemos verte. Que nuestro testimonio sea una fuente de inspiración y esperanza para los demás y que podamos reflejar tu amor en todas nuestras interacciones. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu voluntad y danos la valentía de seguirte en todos los aspectos de nuestra vida. Padre, te encomendamos nuestras necesidades y peticiones personales. Escucha nuestras oraciones, oh Señor, y concédenos la gracia de vivir como verdaderos discípulos tuyos. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.